A conversar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Herveta. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día y un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Daniel, el viernes leí que usted convocó, me pareció muy buena idea dentro de todo lo que está pasando en Rosario, al ministro de Seguridad, al jefe de los fiscales, al doctor Baclini y a varias personas más para, usted me va a decir bien para qué, pero entiendo que para hablar en concreto de qué cosas se pueden hacer para coordinar acciones y tratar de entrar por lo menos dentro del promedio, Daniel, de lo que son los homicidios en la Argentina, ¿no? Rosario tiene como 4 o 5 veces el promedio nacional. Pero me cuenta mejor cómo fue la convocatoria y cómo resultó desde su punto de vista, por favor. Sí, la convocatoria en realidad es una iniciativa de la Corte, aunque no sea estrictamente de una incumbencia o de una pertinencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Nosotros asumimos como cabeza de poder del Estado un poco la responsabilidad de tratar de colaborar en lo máximo que se pueda en una cuestión tan compleja y que tanto nos afecta fundamentalmente a los rosarinos, porque la realidad de la provincia es muy diversa. Y así surgió la convocatoria, que tiene que ver en esta primera etapa con la posibilidad de generar acciones concretas que son posibles, que son viables, que son rápidamente concretables y que apuntan a mejorar notablemente la calidad y el resultado de las investigaciones criminales en materia de homicidios dolosos. No es, digamos, no es que no sea importante, digo, mucho más importante es la etapa previa, que es la etapa de prevención. Claro. La etapa que implica políticas públicas que apunten a reducir y a evitar que los hechos ocurran. Hablamos con el ministro de Seguridad, que estuvo muy predispuesto, verdaderamente coincidiendo en muchos de los diagnósticos, pero puntualmente pudimos avanzar más rápidamente en temas muy concretos que tienen que ver con la posibilidad del esclarecimiento rápido de muchos hechos, y donde uno ha notado que existe una suerte de falta de coordinación o de articulación entre las agencias y los operadores que intervienen desde la escena, digamos, del hecho hasta el esclarecimiento. Entonces pudimos allí llegar a un diagnóstico consensuado de la situación y, bueno, ya generamos reuniones que tienen que ver con capacitación de médicos de policías, con capacitación de coordinadores de escena del crimen. Yo voy a tener reuniones con autoridades del gobierno que tienen que ver con la gestión de recursos tecnológicos, con la gestión de insumos, bueno, la elaboración de protocolos de actuación que permitan una labor coordinada de estas agencias. Estoy hablando de el coordinador de escena de crimen, estoy hablando de quienes tienen que levantar rastros, del Instituto Médico Legal que hacen las autopsias y del laboratorio del MPA. Y bueno, todo esto obviamente va a traducirse en un resultado mucho más positivo y es algo que es posible, que es concreto y que es, digamos, mucho más sencillo de llevar a cabo y de concretar. Lo otro tiene que ver con la etapa previa, con lo más importante, que es ver cómo hacemos para bajar este récord nacional, que ya lo tuvimos en el 2013, claro, sí, que lo mantuvimos prácticamente en el 2012, 2013 hasta el día de hoy, y que bueno, es preocupante, ¿no? Porque si usted me dijera que este es un problema que surgió ayer, pero si tuvimos en el 2013 un récord en tasa de homicidio en todo el país, se mantuvo con alguna tendencia a la baja entre el 2013 y el 2022, pero siempre en un nivel muy alto y por encima del promedio nacional, y estamos en el 2022 y la cosa persiste, bueno, evidentemente esto nos debe interpelar a nosotros como Poder Judicial, creo que también a la legislatura, al Poder Ejecutivo y obviamente a los distintos espacios políticos. O sea, no podemos permitir que una situación de este tipo se prolongue prácticamente durante un decenio y no se pueda encontrar una vuelta, digamos, como para colocarnos en un nivel, como usted bien decía, que tenga más que ver con la realidad de la Argentina y no con la realidad de Brasil o de algún otro país que tienen tasas de homicidios no muy auspiciosas, ¿no? Doctor Herveta, ahora yo primero celebro que, aunque no sea
de su jurisdicción directa, de la Corte, digo, y la suya en particular como presidente, por lo menos se hayan decidido involucrarse a tratar de coordinar un poco todo este desmanejo que hay. También celebro que haya habido un diagnóstico consensuado. Ahora, en lo que tiene que ver con la prevención y demás, digo consensuado con relación a cómo investigar. Sí, sí. Ahora, en relación a... primero que creo que lo tendría que haber hecho el Ejecutivo todo esto, tanto la prevención como bueno, después tratar de... Ahora, hay fallas muy gruesas que si uno, me imagino, las corrige, son groseras, quiero decir, gruesas quiere decir groseras, ¿no? Y si uno corrige ese tipo de cosas, me imagino que por lo menos, no sé si llegaremos al promedio nacional, pero vamos a bajar sustancialmente. Tenemos el tema de las cárceles, no lo vamos a repetir, pero ingobernable las cárceles hasta ahora. Parece que el ministro Brilloni está tomando medidas concretas que podrían caminar una salida. No sé si se lo comentó o no. Tenemos a los jefes presos y los que están afuera son niños pandilleros, tiratiros, muy jóvenes y no muy sofisticados, localizados fundamentalmente en todo Rosario, pero en 3 o 4 barrios puntuales. Y del otro lado tenemos falta de tecnología para hacer investigación, falta de recursos para prevención, mal pagos, mal respaldado porque no hay una decisión política que se vea nítida. No sé, me parece que corrigiendo esas 4, 5, 6 cosas que son muy, muy groseras, tendríamos que tener una mejora. Yo no sé si usted coincide con algo de esto. Sí, yo coincido bastante con este... Bueno, a ver, podría sintetizarlo en 2 cuestiones. Yo siempre digo, la disminución de la conflictividad y de la criminalidad obviamente tiene que ver también con políticas primarias, ¿no? En la medida en que uno pueda generar más acceso a la educación, al empleo, más urbanización, más presencia del Estado en barrios que están un poco desmadrados y desprotegidos, eso tiene un impacto también, tal vez no directo, pero de manera indirecta tiene un impacto. Ahora, en materia estrictamente, digamos, de lo que sería política criminal, hay 3 grandes actores: la policía, los fiscales, que son los que tienen que investigar y perseguir, y la cárcel. Tenemos problemas, como usted muy bien señala, gruesos en el primer eslabón y en el último, sí, en la policía y en la cárcel. En la cárcel, bueno, el ministro de Seguridad está tomando medidas, tiene más o menos un diagnóstico de la situación, pero bueno, usted sabe que hay un fuerte reclamo de distintos sectores, porque está comprobado de que muchos de los delitos que azotan a la ciudad de Rosario, no solo los más graves, los homicidios y las extorsiones, balaceras, prácticamente se disponen y se ordenan desde la cárcel. Esto es insostenible. Allí hay varios problemas que abordar, y uno de los problemas, y se habló en la reunión, es el tema de la inteligencia en el propio sistema carcelario. La inteligencia en el buen sentido de la palabra, no es una mala palabra hacer inteligencia para prevenir, cuando usted tiene la posibilidad, digamos, de evitar. Entonces, esto es un tema que en cualquier país del mundo se lleva adelante. Otra cuestión, si usted sabe que la actividad de los fiscales es una actividad muy, y la de los jueces penales, fundamentalmente en Rosario, una actividad bastante superlativa, a punto tal que han más que duplicado la tasa de encierro en 10 años. Ahora, si usted me sube la tasa de encierro en más del doble en 10 años, lo cual es algo tremendo, pero me sigue manteniendo la misma cantidad de personal penitenciario, y bueno, el gobierno de la cárcel, ¿quién lo tiene? Sí, claro. Aparte, en tercer lugar, el control, y en esto van las condiciones de trabajo, de los salarios, etcétera, del mismo personal penitenciario, el control, digamos, que tiene que tener el personal penitenciario, como el control de la policía. Lamentablemente, los procesos penales que se han llevado a cabo dan cuenta no solo de que hay un problema, digamos, de infidelidad, digamos, funcional en el sistema penitenciario, porque muchos de los celulares y las cuestiones que ocurren están favorecidas por algunos agentes que obviamente no honran la función pública, sino que también los procesos dan cuenta de cómo sectores de la policía no solo han vendido protección, sino que han pasado a gerenciar prácticamente con algunas organizaciones. Y peor que eso, Daniel, son subordinados.
de las organizaciones delictivas. Claro, bueno, y aquí viene un problema, ¿no es cierto? Yo creo que el ministro lo tiene muy claro, y bueno, esperemos que hasta tanto se dé una discusión, yo le diría no urgente. Hoy me hacían un reportaje de Buenos Aires y le decía, mire, la reforma policial es urgente. No, mire, la reforma policial debió haberse hecho hace 10 años, 8, 6, 5, 4, 3. Hoy ya no es urgente la reforma policial, hoy es un imperativo moral, es una obligación moral que tienen los legisladores y los poderes públicos de Santa Fe. No podemos seguir con esta estructura de la agencia policial, es necesario cambiar muchas cosas. Entre tanto, bueno, el ministro deberá poner en caja y en alguna medida evitar esta suerte de atomización que se ha producido dentro de la propia fuerza, y además conseguir que nuevamente la policía recupere el control de la calle, porque no hay ninguna duda de que en Rosario la policía no tiene el control de la calle. Y bueno, esto explica en parte de que haya, frente a estos problemas, digamos, de estos mercados ilegales, estén asociados a una violencia letal que no tiene precedente en la Argentina. Yo le comentaba hoy por la mañana muy temprano, ¿ustedes piensan que en Córdoba no hay droga? ¿O piensan Córdoba, en el conurbano? El conurbano, ni que hablar del conurbano. Sin embargo, ni siquiera en el conurbano tienen esa tasa de homicidios. Provincia de Buenos Aires tiene un promedio de 4.4 muertos cada 100.000 habitantes. Está bien, una provincia extensa, hay que desagregar, hay bolsones de provincia de Buenos Aires que a lo mejor llegan a 10, pero a ninguno llega a 22 muertos cada 100.000 habitantes. Entonces, digamos, me parece que un dato más que llamativo, que cualquier entendido lo sabe leer. Es el único lugar de la República Argentina en donde se tiene una tasa que quintuplica el promedio nacional y que prácticamente, bueno, si compara con Córdoba, Córdoba está en 2.4, 2.5 cada 100.000 habitantes, o sea que tenemos 10 veces más que Córdoba, la tasa de homicidio, con dos ciudades que son netamente comparables. No hablemos de La Pampa está con una tasa de homicidio prácticamente finlandesa, ¿no? La jurisdicción federal no está acompañando ni en lo que tiene con fuerza ni con la justicia. Esa es la otra pata que falta, que es el tema precisamente de la justicia federal. Rosario no tiene justicia federal. Rosario no tiene justicia federal, en la práctica. Lo digo en un sentido efectista, ¿no? Un periodista que quisiera poner como título buscaría rápidamente una expresión de este tipo, pero lo digo en sentido figurado, y no por culpa de los jueces o de los fiscales federales que existen en Rosario, sino porque acá hay una responsabilidad muy grande de los distintos poderes del Estado Nacional, e incluso del Consejo de la Magistratura, e incluso de la Procuración de la Corte de la Nación. Cargo de fiscal general de Rosario está vacante hace 4 años. Rosario tiene una estructura donde existen 3 fiscales para investigar nada más y nada menos que delitos complejos como narcotráfico, lavado, trata, quema, incendios en las islas, etcétera, y tiene 3 fiscales, de los cuales 2 son fiscales part-time. Ahora, Daniel, déjeme que le haga esta pregunta. Usted recién decía del 2012 que venimos hasta acá con más o menos niveles altísimos, qué sé yo, un poquito más bajo, un poquito, pero altísimos. ¿No es una burla de la política que la justicia federal tenga esto que usted está diciendo ahora, después de 10 años que Rosario está invadida por el narcotráfico? ¿No es una tomada de pelo de la política a la gente? Sí, pero pero mire, lo digo con todo respeto, pero nosotros tenemos un Congreso que no funciona, un Consejo de la Magistratura que no funciona. Acá hay responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Acá el gran interpelado es la política, o sea, Rosario, Santa Fe necesita, en primer lugar, que se implemente rápidamente la reforma al acusatorio. Debe ser prioridad de la Argentina esto, porque no existe una situación igual en la Argentina. E implementar el acusatorio que implica dotar a Santa Fe, a la Justicia Federal de Santa Fe, de recursos tecnológicos, fundamentalmente de recursos humanos, y fundamentalmente de fiscales, porque, digamos, a nosotros no nos sirve que la Justicia Federal siga sumando jueces. Sí, tiene que tener más jueces, no hay ninguna duda, y de hecho hay vacantes de jueces que no se cubren hace 3 años, a pesar que están hechos los concursos.
y allí hay responsabilidad compartida del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Justicia. Pero no podemos abordar esta problemática desde la justicia federal con 3 fiscales, de los cuales uno trabaja en Victoria, en Rosario, y el otro trabaja en Venado Tuerto, en Rosario, y creo que en San Nicolás. No, sí, es una falta de respeto para la gente. Entonces, allí tenemos una cuestión pendiente que tiene que ver justamente con la posibilidad que tendríamos de poder sumar, digamos, desde la justicia federal, una pata importante que va a colaborar a poder resolver este problema. Fíjense que la mayoría de los responsables de organizaciones que, yo en una época iba a Buenos Aires a dar conferencias y me decían, no, porque tal organización narcotraficante de Rosario. Y yo le decía, no, miren, no son narcotraficantes, no tienen ninguna condena ni ningún proceso en la justicia federal. Están sometidos a proceso por la justicia ordinaria, por delitos que pueden estar vinculados, pero que son extorsiones, tenencia de armas, amenazas, homicidios, etcétera. Bueno, lógico, es una realidad. Prácticamente tenemos una justicia federal que está desguazada en nuestra ciudad. Sí. Bueno, Daniel, sabemos que usted está con compromisos, lo vamos a liberar, nos quedaríamos charlando mucho tiempo más. Me queda después alguna conversación con usted sobre lo que pasó en el caso Vicentín con esta presentación, sí, que aparentemente hizo una empresa que no podía hacerla. ¿Es así o no es así? No, mire, además que no le podría dar... Claro. No conozco. Lo que les puedo informar objetivamente, sí, es que el expediente ya giró al juzgado de origen y que, bueno, también estamos viendo la forma de buscar reforzar un poco la estructura del juzgado, porque es una causa, digamos, de alta complejidad, que obviamente prácticamente al juzgado, digamos, hay que tratar de darle las condiciones materiales como para que pueda trabajar lo más cómodo posible. Pero bueno, lo importante es saber que ya continúa su trámite ante el juzgado de primera instancia de Reconquista. Lo que había trascendido y a lo que me refería era que quien hizo la presentación para que surgiera o no el abocamiento de la Corte era una compañía que no podría haberlo hecho. Eso es lo que trascendió periodísticamente, pero... Sí, pero no sé si trascendió periodísticamente porque no tengo información, pero no hay ninguna presentación en ese sentido en el expediente. Bueno, Daniel, la próxima seguimos hablando del tema seguridad, que es el principal punto. Le agradezco mucho que se haya hecho un tiempito para conversar con nosotros, siempre muy amable. Muy amable, Marcelo, un abrazo. Gracias, adiós, hasta luego. Chao. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta, hablaba con nosotros, dejó un montón de cosas. Y él mismo nos dijo, le dejo un título. La justicia federal en Rosario no existe, algo así dijo, ¿no? Vamos a repasar un poco esta conversación que tuvimos, que fue muy, muy jugosa y muy interesante.